Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia Principios Jurídicos en la Postmodernidad. Hoy nos convoca este evento académico que realizamos con el fin de brindar un espacio donde los estudiantes y docentes del programa de Derecho puedan fortalecer sus conocimientos en temas novedosos y actuales que se interrelacionan con las ramas específicas de esta área del saber. Estos conversatorios que realizamos a lo largo del semestre buscan resaltar la labor académica y práctica de diferentes ponentes del ámbito local y nacional. Hoy nos acompañan en la mesa principal el señor rector de la sede de Medellín de la Corporación Universitaria Americana, Albert Corredor Gómez, el vicerrector general, doctor Camilo Andrés Echeverry Gutiérrez, el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, doctor Francisco Javier Galvis Ramos, la directora general del Consultorio Jurídico de nuestra institución, Astrid Elena Lince Chavarría, la coordinadora del programa de Derecho, Margarita Arteaga, y el doctor Hernán Valencia Restrepo. Les recordamos que al finalizar el conversatorio se tomará la asistencia del evento en la parte inferior del mismo auditorio. Para dar inicio a este conversatorio, invitamos a pasar al doctor Manuel Antonio Ballesteros, docente y abogado de nuestra institución, quien nos dará unas palabras de bienvenida y nos presentará al conferencista. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me complace profundamente compartir con ustedes en esta tarde. Debo brindar en primera medida un saludo muy afectuoso y de profunda admiración al doctor Hernán Valencia Restrepo, que nos acompaña esta tarde en esta universidad. Saludo también al doctor Albert Corredor, nuestro rector, al doctor Alberto Galvis, al doctor Galvis, nuestro decano, a la doctora Astrid Lince y a la doctora Margarita Arteaga. Brevemente, una de las primeras cosas que aprendí en mi formación de abogado fue el concepto de intersubjetividad, y lo aprendí de la mano del doctor Hernán Valencia Restrepo. Desde ese punto de vista, siempre nos miramos y miramos incluso los bienes en relación con. De manera que si he de hablar del doctor Hernán Valencia Restrepo, voy a hablar de él en relación de lo que ha sido en mi formación profesional. Desde niño siempre quise ser abogado, fue la profesión que seleccioné desde que tuve conciencia, y cuando llegué a la Universidad de Antioquia, solo sabía que quería ser abogado, no sabía qué era ser abogado, no sabía qué era el derecho. Con el doctor Valencia me encontré en el primer semestre académico, el primer día de clase, a la primera hora de clase, y él llegó en el primer minuto de la hora señalada. Con él aprendimos en ese momento mucho más que derecho romano, que era la cátedra que él nos iba a impartir durante una hora diaria los 5 días de la semana. Él venía en ese momento, había sido profesor de la cátedra durante varias décadas, había sido vicerrector de la universidad, había sido secretario general de la universidad, venía de haber estudiado en Europa, en las principales universidades de Europa, hablaba 7 idiomas, incluido el español, había escrito, entre ellas 2 lenguas muertas, el latín y el griego, el inglés, el portugués, el francés. Había escrito el libro de Derecho Privado Romano, había escrito el Tratado sobre la Compraventa, había escrito las 3 grandes teorías generales del derecho, había escrito el libro de Principialística o Nomoárquica, había comentado todos los códigos de derecho privado que existían, y para uno que apenas salía en ese momento de la adolescencia y entraba a la Facultad de Derecho, encontrarse con una persona de estas era algo que le abría a uno un horizonte inmenso en lo que podía ser la comprensión del derecho. ¿Qué podía hacer yo?
frente al maestro que me abría las puertas al derecho, enamorarme de esta profesión como efectivamente lo hice. A partir de él, y yo lo he conversado con los que han sido mis estudiantes, toda la carrera de Derecho para mí fue fácil, todo fue claro, porque había recibido de él no solamente enseñanzas del derecho, con él caminamos no solamente en el espacio, no solamente conocimos todas las diferentes vertientes del derecho desde lo espacial, sino en lo temporal. Nos remontábamos al derecho antedecimviral, pasábamos por la lex poetelia de Dan Nodato, por la lex poetelia de Nexis, por la lex Aquilia de Dan Nodato, pasábamos nosotros por el digesto, pasábamos por las novelas justinianeas, pasábamos por toda esa codificación de lo que significaba la vivencia y la pervivencia y la supervivencia del derecho romano. Tuve la fortuna, varios años más tarde, cuando estaba en mi formación en la maestría en Derecho Privado en la Universidad Pontificia Bolivariana, de volvérmelo a encontrar como mi docente. Y ahora recientemente que esta universidad, la Corporación Universitaria Americana, he contado con el privilegio de que me financie mis estudios de doctorado, me lo he vuelto a encontrar nuevamente en mis estudios de doctorado. De manera que puedo sentirme yo, sino inmensamente privilegiado. Tuve al doctor Hernán Valencia Restrepo como mi profesor en el pregrado de Derecho. Tuve al doctor Hernán Valencia Restrepo como mi profesor en la maestría en Derecho Privado y tengo al doctor Hernán Valencia Restrepo como mi profesor en el doctorado de Derecho. No he hablado de él, he hablado de mí, pero ¿qué más puedo decir de él sino eso? Muchas gracias a ustedes por estar aquí escuchándolo. Yo le dije a mis estudiantes de hoy, y se los he dicho a todos mis estudiantes, yo no quisiera perderme una clase mía. Y ellos saben, yo se los comparto constantemente, pero les dije hace 20 días que me enteré que venía el doctor Hernán Valencia Restrepo, nunca aprenderán en una clase mía lo que pueden aprender en unos minutos escuchando al doctor Hernán Valencia Restrepo. Bienvenido, doctor Valencia Restrepo. Agradecemos al doctor Manuel Ballesteros por sus palabras e invitamos al doctor Hernán a que pase al frente e inicie con su conferencia. Muy buenas tardes. Agradezco sobremanera a las directivas de esta Corporación Universitaria Americana por esta invitación que para mí representa un auténtico placer y un verdadero honor poder compartir con ustedes, personas tan absolutamente competentes, tan absolutamente estructuradas, unos cuantos conceptos en torno a los principios jurídicos en la posmodernidad. Igualmente agradezco al doctor Manuel Ballesteros por todas esas hipérboles tan supremamente hiperbólicas y valga el pleonasmo. Bueno, agradezco igualmente de antemano la paciencia que me van a tener y son unos agradecimientos muy sentidos. En cuanto a la metodología de esta charla, quisiera que no fuera un monólogo, sino un diálogo, y no un soliloquio, sino un coloquio. En el sentido siguiente, cuando alguien
quiera formular una pregunta, que lo haga de inmediato. E inclusive puede ser ya, antes de la conferencia, durante ella o después. Quizás sea insólito el sugerir que intervengan cuando yo esté hablando. Me he dado cuenta en mis conferencias que cuando se plantea un interrogante durante la conferencia, queda tanto la pregunta como la respuesta mejor contextualizadas, pero esto queda pues al arbitrio de ustedes. Para mí, la peor clase que puedo dictar es aquella en que el estudiante no participa. Y sin más, empezamos entonces esta charla. Me introduzco con esos epígrafes. El que conoce los principios domina todo el derecho. Quien los ignora, nada sabe de él. El fin de los fines de los principios es quíntuple, está bien. Humanizar, hacer justo, actualizar, racionalizar y razonabilizar todo el derecho. Ahí tienen ustedes el sumario. Fundamentalmente son 3 subtítulos. El primero, la introducción; el segundo, definiciones de los principios; y el tercero, las conclusiones. Esos 3 subtemas serán tratados en esos 9 puntos. Introducción. ¿Qué es la posmodernidad? Uno de los conceptos más controvertidos, en torno al cual no hay unanimidad y la polémica está muy lejos de terminar, es el de la posmodernidad, también conocida bajo los rótulos de modernidad tardía, modernidad líquida, sociedad del riesgo, globalización, capitalismo tardío o cognitivo, y no únicamente a nivel general, sino además a nivel del derecho. Por tanto, 2 definiciones pueden darse, una desde un prisma general y otra desde la óptica jurídica. A nivel general, la posmodernidad constituye un movimiento cultural occidental, surgido en la década de los 80 de la pasada centuria. Como movimiento cultural, envuelve, por ende, lo social, filosófico, económico, artístico, jurídico, político, religioso, etc. Ella es el resultado de la descolonización, las nuevas tecnologías, el deterioro ambiental, la aparición de la sociedad y cultura de masas, el surgimiento de la sociedad del conocimiento y la información, y en definitiva, desde el ángulo de la gnoseología, la epistemología o la teoría de las ciencias, la crisis de los ideales del conocimiento clásico y de la ilustración. Por tanto, rechazo frontal del racionalismo. Sus raíces metodológicas inmediatas se encuentran en el estructuralismo lingüístico y antropológico de Lévi-Strauss, el existencialismo y la teoría crítica postmarxista de la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Marcuse, Habermas, el deconstructivismo de Derrida, la sociología liberal y diversas corrientes del radicalismo social anglosajón. Las posiciones posmodernas o críticas presuponen una reacción contra varias concepciones del derecho de gentes. Primera, contra la concepción liberal del derecho internacional, representada fundamentalmente por el derecho internacional europeo.
Segunda, contra el triunfalismo y el liberalismo político de Estados Unidos, surgido durante la posguerra. Y tercera, contra el derecho económico internacional y la globalización con sus políticas neoliberales de desarrollo, comercio y transacciones de capital. A nivel jurídico, voy a describir la posmodernidad en el derecho siguiendo a Luigi Ferrajoli, quien resume magistralmente en 3 características la crisis posmoderna. En primer lugar, señala que se trata de una crisis de la legalidad, es decir, del valor vinculante asociado a las reglas. Subrayo este nombre, reglas, por los titulares de los poderes públicos. En segundo lugar, la inadecuación estructural de las formas del Estado de Derecho a las funciones del welfare state, el Estado bienhechor, agravada por la acentuación de su carácter selectivo y desigual de la crisis del Estado social, cierro comillas, lo que se corporifica en la inflación legislativa, provocada por la presión de los intereses sectoriales y corporativos, la pérdida de generalidad y la abstracción de las leyes, la creciente producción de leyes acto, el proceso de descodificación y el desarrollo de una legislación fragmentaria, incluso en materia penal, habitualmente bajo el signo de la emergencia, la excepción y la coyuntura. Y en tercer lugar, comillas de Ferrajoli, hay además un tercer aspecto de la crisis del derecho que está ligado a la crisis del Estado nacional y que se manifiesta en el cambio de los lugares de la soberanía, en la alteración del sistema de fuentes. Subrayo esta expresión, alteración del sistema de fuentes. Segundo, conclusiones prematuras. Me voy a permitir echar mano de una costumbre ya de estilo propia de las novelas posmodernas, que empiezan por el final, por las conclusiones, para crear suspenso, al estilo del director cinematográfico Alfred Hitchcock. Así, por ejemplo, la icónica 100 años de soledad. He destacado adrede en cursiva 3 afirmaciones de Ferrajoli con valor de tesis. Primera, crisis de la legalidad, es decir, del valor vinculante asociado a las reglas. En el paradigma del Estado social y democrático de derecho, ya no son las reglas, leyes en sentido formal y material, las costumbres, jurisprudencias, etcétera. Las normas más importantes del ordenamiento, como en el modelo decimonónico del Estado demoliberal, sino los principios. Segunda, inflación legislativa. Esta característica se conecta con la anterior y su superación solo puede lograrse con el empleo de los principios. Tercero, alteración del sistema de fuentes. Alteración consistente en ubicar los principios en la cúspide del sistema normativo, en la jerarquía o coordinación de las fuentes formales generales. Los principios en ellas han de ocupar el primer lugar. He aquí argumentos anticipados sustentativos de las 3 tesis acabadas de enunciar y que retomaré en las conclusiones. Los principios son, primero, normas material o formalmente constitucionales. Segundo, normas vinculantes y prevalentes frente a las restantes normas del ordenamiento. Tercero, criterios de validez material. Cuarto, normas jurídicas que determinan la validez
de las restantes normas del ordenamiento. Quinto, límites al ejercicio del poder. Sexto, causales de casación. Y séptimo, concreción de la moral administrativa. Pasamos al punto tercero. Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa Estado social de derecho? Forma de organización jurídico-política de un Estado peculiarizada por la prioridad dada a las personas en cuanto a beneficiarias de seguridad social, de un sistema de salud integral, de una educación política gratuita, de trabajo y vivienda dignos, de la asistencia para personas con discapacidad y adultos mayores, de acceso práctico y real a los recursos culturales. Estado, en suma, que garantiza los derechos sociales, la observancia de los deberes y el cumplimiento de los principios. Así lo define la Corte Constitucional, comillas. La definición del Estado colombiano como democrático entraña distintas características del régimen político. Por un lado, que los titulares del poder público ejercerán esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos, la cual se expresa a través de las elecciones. De otro lado, en lo que ha dado en llamarse democracia participativa, que los ciudadanos no están limitados en su relación con el poder público a la concurrencia a elecciones para seleccionar sus representantes, sino que también pueden controlar la labor que ellos realizan e intervenir directamente en la toma de decisiones a través de mecanismos como los contemplados en el artículo 103 de la Carta Magna. Ese artículo 103 habla de los mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. Paréntesis mío. Y finalmente, y de acuerdo con la reformulación del concepto de democracia, que la voluntad de las mayorías no puede llegar al extremo de desconocer los derechos de las minorías ni los derechos fundamentales de los individuos. La Constitución colombiana, cierro paréntesis, la Constitución colombiana consagra el Estado social y democrático de derecho en el preámbulo y en el artículo primero. Se puede bien pincelar el Estado de Derecho como aquel que sirve al derecho y el Estado social como el Estado y el derecho que sirven por sobre todo a las personas más vulnerables, en aras de dos principios, el de la dignidad del ser humano y el de la solidaridad. Como dos colofones demasiado definitivos del presente numeral, destaco, primero, que en el Estado social, el mismo Estado se trueca un instrumento de la justicia, tanto social como material. Punto número 4. Papel o rol político de los principios en el Estado social y democrático de derecho. Me introduzco con un epígrafe de Robert Alexy. Con la entrada del Estado social de derecho, el ordenamiento jurídico no solo está compuesto por reglas, es decir, por el tipo tradicional de normas jurídicas, sino también por principios, cierro paréntesis. Es menester registrar aquí y ahora una breve referencia al discurso político de los principios en el Estado social y democrático de derecho, para comprenderlo siquiera sea tangencialmente. El discurso principal que pregona la existencia y la supremacía de los principios jurídicos tiene fuertes connotaciones políticas en la posmodernidad. La defensa del Estado social y democrático de derecho. En efecto, tal discurso se presenta como la última alternativa intrajurídica de reconducción del Estado y de su derecho a la preservación de la democracia. Valga agregar, el discurso político de los principios jurídicos persigue encauzar desde dentro del derecho mismo toda la actividad estatal
con el fin de evitar que el Estado, consciente o inconscientemente, termine no solo amenazando, sino destruyendo los ideales democráticos y sociales de la humanidad, cual ocurrió en el siglo XX, con movimientos como el fascismo, el nacionalsocialismo y el estalinismo. ¿Por qué se ha aseverado tan tajantemente que el discurso político de los principios jurídicos se presenta como la última alternativa de reconducción del Estado y de su derecho para la preservación de la democracia? Porque fuentes formales generales del derecho pueden ser típicamente estatales, ley y jurisprudencia, o extraestatales, doctrina, costumbre y principios. Entonces, ¿cómo apelar a fuentes estatales para encauzar el Estado en una vía democrática? Justo cuando este intento propio de los modelos liberales y exegéticos de las centurias decimonovena y vigésima mostró su fracaso con el empleo de la ley y de la jurisprudencia. Con efecto, la ley y la jurisprudencia fueron incapaces de frenar ese ataque directo, frontal e inmediato de los totalitarismos del siglo XX y terminó todo ello en un fracaso. Quedan pues las fuentes extraestatales. Con todo, la doctrina no ha sido reconocida universalmente como fuente formal. En el derecho romano sí hubo ese reconocimiento. Restan entonces la costumbre y los principios, pero para elaboraciones doctrinales tendientes a encauzar la actividad estatal, la costumbre no se presta mucho. Primero, porque la costumbre ha sufrido un ataque devastador por parte de los procesos estatales de positivización, lo que la ha dejado débil en cuanto a su aplicabilidad. Y segundo, por cuanto un jurista poco podrá explicar sobre qué es la costumbre, si sus teorías no están respaldadas en un estudio de campo y sociológico, cuestión para la cual no está aquel muy dispuesto, pues se ha considerado que este tipo de trabajos es más propio de otras esferas del saber, cual la sociológica. Tercero, nada garantiza que la costumbre, una vez encontrada, sirva de verdadero control al Estado, ya que no permite ni introducirle cambios rápidamente, ni un discurso universalizante. Por lo demás, a ciencia cierta no se sabe cuándo nace la costumbre y cuándo se extingue. Restan única y exclusivamente los principios, con lo cual quedan como la última alternativa intrajurídica de reconducción del Estado y del ordenamiento jurídico dentro del ideal social democrático. Si no, echemos una mirada retrospectiva a la historia universal. ¿Qué ha pasado después de la Revolución Francesa? Que se impuso un modelo que el tiempo se ha encargado de mostrar que fue ineficiente. ¿Qué nos importa a nosotros los posmodernos? La trilogía de la Revolución Francesa, libertad, fraternidad y igualdad. Lo más importante para nosotros contemporáneos es la seguridad. ¿Para qué somos libres? ¿Para qué somos iguales? ¿Para qué somos fraternales si vivimos en una inseguridad? Y por inseguridad no se crea solamente la policía, la represiva, el aparato coercitivo del Estado, no, la seguridad en todos los campos, la seguridad en la vida, en la salud, en el deporte, en la cultura, etcétera, etcétera. La Corte Constitucional ha indicado asimismo el papel o rol político de los principios. La supremacía del concepto formal del Estado de Derecho por el Estado social de Derecho, palabras de la Corte, continúo con ella, implica además la vinculación jurídica de las autoridades a unos principios, tendientes a asegurar la efectividad de los derechos y deberes de todos, particularmente mediante la previsión del mínimo vital, la promoción de la participación de los individuos en la vida política, económica y cultural,
la protección especial a personas y grupos excluidos y la intervención en la economía con miras a corregir con medidas redistributivas las situaciones de grave desigualdad e inequidad existente en la sociedad. Cierro comillas, y aquí hago una parte un poco fuerte, pero que yo considero necesario. En materia principal, no hay una sola línea jurisprudencial que sea verdaderamente correcta. En este punto, con todo respeto, yo lo digo de una manera muy cruda y prosaica, la Corte es esquizofrénica. La Corte Constitucional, no, que eso muy claro. En síntesis, el discurso principal es fundamentalmente una estrategia política de supervivencia y de control del ideal social democrático. Sin embargo, quiero ser justo y ecuánime. Los reto cordialmente a ustedes a que consulten cualquier pronunciamiento de la Corte a partir de su instalación y siempre se encontrarán con uno o varios principios que a veces los interpreta correctamente y a veces no tanto. Segundo, definiciones de los principios. Número 5, necesidad imperiosa de definir los principios jurídicos. Antes de proseguir, se necesita de la manera más imperiosa poner muy de manifiesto que con escasísimas y demasiado honrosas excepciones, el derecho positivo, la jurisprudencia y la doctrina no han trabajado con una definición de los principios, sino que la presuponen de un modo de todo tácito, ambiguo y equívoco. Empero, las definiciones de esas escasísimas y demasiado honrosas excepciones son absolutamente insuficientes y por ello no desvelan la verdadera naturaleza de los principios. La falta de una definición expresa de los principios y su suposición conforman uno de los factores que junto a otros han impedido la estructuración de una satisfactoria filosofía y ciencia de aquellos. Tales falta y suposición han causado que paradójicamente el destino de los principios, pese a su inconmensurable trascendencia, constituyen la fuente formal general más importante del derecho para crearlo, interpretarlo e integrarlo, haya sido un total desconocimiento o un olvido insuperable, acompañados el uno y el otro de un gratuito menosprecio, y que los adversarios modernos y contemporáneos de los principios hayan osado referirse peyorativamente a ellos, apostrofando su estudio de laberíntico, su investigación de fantasmal y su naturaleza de ectoplásmica o fantasmagórica. La situación caótica de los principios se debe también a que su abordaje presupone un manejo exquisito de la interpretación y la argumentación, y para ello como que no está del todo preparado el profesional del derecho. Todo lo contrario acaece con las otras dos fuentes formales generales del derecho. En efecto, cuando el derecho positivo, la jurisprudencia y la doctrina estudian la costumbre y la ley, siempre parten de una definición explícita y exhaustiva de las dos. Definición que se desdobla en una que mira al proceso creador de la norma jurídica respectiva y en otra que tiene en cuenta el resultado del proceso, que es la norma correspondiente, la costumbre y la ley. Ambas tomadas en sentido estricto. Tal desdoblamiento obedece a que las fuentes formales son los procesos generadores de las normas jurídicas y en consecuencia es menester definir tanto el proceso como el resultado del mismo. Sexto, punto de partida de las definiciones, los principios, fuentes formales generales del derecho. Me voy a centrar en unas definiciones de los principios en que se encuentran sus elementos estructurales, tanto los de su naturaleza filosófica como los de su naturaleza jurídica.
Las definiciones se erigen en la regla de reconocimiento de los principios, por la cual estos se deben y pueden distinguir de las demás normas del orden jurídico, las reglas o las no principiales, leyes, costumbres, sentencias, jurisprudencias, etc. Hay unanimidad en el derecho positivo, bien en el interno, bien en el internacional, bien en el comparado, en la jurisprudencia y en la doctrina universales sobre el papel o rol de los principios. Ellos son fuentes formales generales del ordenamiento jurídico. Por fuentes formales generales se entienden los procesos por los cuales se crean las normas jurídicas generales. Existe una tautología, pero solo para hacerme entender. Entonces, los principios consisten en un proceso creador de normas jurídicas generales. Usualmente se ha confundido, y por ello hechos idénticos, el proceso creador de la norma jurídica con el resultado del mismo, que es la norma jurídica en sí. Tal confusión e identificación es ya un lugar común o tópico en la dogmática jurídica, toda vez que con la expresión fuente formal se designan indistintamente ya en la lex data o en el derecho positivo, ya en la lex ferenda o en la doctrina, el proceso y su resultado. Paso en consecuencia a definir el principio como proceso, el que crea la norma principal, y el principio como resultado del proceso creador o la norma principal misma. El principio como proceso creador de la norma principal. Consiste en la preexistencia de un valor fundamental y social, cuya aprehensión por parte de la comunidad, el pueblo o el constituyente primario le genera la convicción de obligatoriedad coercible de ese mismo valor. Uy, caramba, qué definición, ¿no? Casi grotesca. La definición se compone de 3 elementos estructurales. Primero, la preexistencia de un valor que debe ser fundamental y social. Segundo, los principios no han sido creados por la comunidad, sino descubiertos por la misma. Tercero, un proceso que está integrado por 2 etapas o fases. Primero, preexistencia de un valor que debe ser fundamental y social. ¿Qué es un valor fundamental y qué es un valor social? Valores fundamentales. Son valores fundamentales o básicos aquellos que crean una comunidad, que la fundan o constituyen. Son sus valores constitutivos, constitucionales o fundacionales, sin los cuales no podría subsistir. De esta guisa se presentan los valores de humanidad o dignidad de la persona humana, de la vida, de la justicia, de la paz, de la cooperación, de la solidaridad, de la salubridad del medio ambiente. ¿Qué sería de una comunidad si sus miembros no respetaran la dignidad de la persona humana, su vida, o en la que no se practicara la justicia, la paz, la cooperación, la solidaridad, o no se contara con un medio ambiente sano? Se llegaría en ella a la guerra de todos contra todos, bellum omnium contra omnes, como decían los romanos, a la imposibilidad de vivir, pues el medio ambiente no lo permitiría, y a una comunidad condenada ineluctablemente a extinguirse de inmediato apenas surgiera. Se oponen a los valores fundamentales, los secundarios o accesorios, los cuales son aquellos que no contribuyen a crear una comunidad, no son constitutivos, constitucionales o fundacionales de la misma. Sin ellos, ella podría subsistir, así como salta a primera vista, prima facie. La belleza del medio ambiente no es un valor fundamental para una comunidad, o el constituyente primario, sino meramente secundario. Perfectamente se puede vivir en un medio ambiente sano, aunque sea feo. Valores sociales son los que persiguen los fines propios de toda la comunidad, mientras los valores individuales persiguen privativamente los fines de un grupo de la comunidad, de varias personas o de una sola. Al paso que el bien común es un valor social por serlo de toda la comunidad,
el bien grupal, particular o de cada quien, es un valor individual, como la salud del propio cuerpo, la pulcritud, decoro o elegancia que se pretende en la presentación de cada persona. De consiguiente, los principios jurídicos son los valores fundamentales y sociales de una comunidad. Contrario sensu, los principios no pueden ser valores secundarios o individuales. Entonces, la preexistencia de los valores fundamentales y sociales de una comunidad tiene tres alcances. Primero, que ellos existen antes que la comunidad los haga bilaterales, jurídicos, los juridice, juridifique o los positivice. Segundo, que los principios no han sido creados, sino descubiertos por la comunidad. Tercero, la definición contempla un proceso de creación de normas. Primero, que ellos existen antes que la comunidad los haga bilaterales o jurídicos. Al respecto, ha proclamado la Corte Constitucional, comillas, la referencia a valores y principios constitucionales y supraconstitucionales se explica como una pretensión enérgica de los constituyentes acerca de la validez material de la Constitución, que en opinión de Bahoff implica un orden de valores que ha sido considerado por la Constitución como anterior a ella. Destaco, como anterior a ella. Por tanto, los valores fundamentales y sociales preexisten a la comunidad misma y ella no hace otra cosa que descubrirlo. Segundo, que los principios han sido creados, no han sido creados sino descubiertos por la comunidad. La comunidad del pueblo, el constituyente primario, encuentran unos valores fundamentales y sociales que preexisten o existen antes que ella, y antes que ella los haga jurídicos. La comunidad hace jurídicos o los juridifica al aprenderlos, captarlos y darles un significado o sentido para ella. Valga agregar, la comunidad toma la materia o contenido de los valores fundamentales y sociales y a esa materia o ese contenido les da una forma o continente, con lo cual los hace bilaterales o jurídicos. Normas jurídicas fundamentales e imperativas son los principios. Tal forma es la positivización de los valores fundamentales y sociales, con lo cual se convierten en jurídicos o bilaterales, sin dejar de seguir siendo fundamentales y sociales. Con el mero hecho de darle significado o sentido comunitario, estos últimos se hacen jurídicos. La comunidad, el pueblo o el constituyente primario pueden efectuar la juridificación, porque es la depositaria de la soberanía, uno de cuyos atributos es el poder normativo. Esto es, la comunidad es titular de la facultad de crear normas. El otro poder fabuloso del constituyente primario es el poder político, por el cual el constituyente primario queda facultado para imponer compulsivamente, con ayuda de la coercibilidad, todas sus decisiones. Tal poder normativo haya asidera en una norma constitucional que es antiquísima y que fue en un primer momento consuetudinaria e implícitamente positiva y que posteriormente ha sido recogida por una norma constitucional explícitamente positiva. Carta Magna. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce directamente o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Cierro comillas. Al hacer jurídicos o bilaterales sus valores fundamentales y sociales, el pueblo ejerce directamente y no por sus representantes la soberanía. Por la juridificación, pues, los valores fundamentales y sociales se tornan bilaterales o heterónomos, que son los estrictamente jurídicos. A ellos se contraponen los valores unilaterales o autónomos, que no son jurídicos sino morales o de cortesía. Valores semejantes son, a título ilustrativo, la pureza de intención, la paz interior. Gracias. Bueno, aprovecho esta pausa. A ver, ¿alguna pregunta les haya surgido o espero a la finalización de la charla? Doctor,
merece. Ahorita se refirió a los principios. Quisiera que hablara también un poquitico de los implícitos. Con mucho gusto, muchas gracias por la pregunta. La positividad es aquel atributo propio y esencial de las normas jurídicas, por la cual una autoridad estatal o extraestatal los promulga y los dota de coercibilidad. Desde ese punto de vista, y esto no es aceptado por los positivistas, sino por todas las demás corrientes, hay dos clases de positividad. Una positividad explícita, que nace de un órgano estatal, como es el constituyente delegado, la ley, la jurisprudencia, las sentencias, los contratos de los particulares, etc. A esa positividad se le debe denominar positividad explícita, lo que es creación estatal. Hay una segunda positividad que es la implícita, y es la creada por un órgano extraestatal o no estatal, como es la comunidad. Y el típico caso de positividad implícita es la costumbre, que no es creación estatal, sino de la comunidad, que de una manera irreflexiva, de una manera desordenada, yo diría casi de una manera irracional, crea normas que necesita, no se dañó, o si no tendría que indemnizar aquí a esta maravillosa comunidad universitaria. Por tanto, si los positivistas no aceptan la positividad implícita, entonces tampoco deberían aceptar la costumbre, pero tienen que aceptarla, porque hasta el siglo V predominantemente el derecho fue consuetudinario. Por tanto, hay unos principios que son explícitamente positivos y otros que son implícitamente positivos. Ese es el punto de vista mío y respeto pues cualquier otro. Buenas tardes. Sí. Amplio. Como Estado social. Bueno, correcto. Actualmente, desde el punto de vista estrictamente jurídico, esto es, mirando la Constitución, Colombia es un Estado social y democrático de derecho. Esto desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista material, mirando nuestra realidad cotidiana, Colombia no es un Estado ni social, ni democrático, ni derecho. ¿Por qué? No es un Estado social, porque todavía no se ha materializado la justicia escrita en los textos jurídicos en una justicia de la cotidianidad, en una justicia que llegue al hombre de a pie, a las personas comunes y corrientes, o como se expresa ahora, comunes y silvestres, qué horror, pero así dicen por ahí. Bueno, no es un Estado democrático, porque todavía la participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía es mínima. Si ustedes leen el artículo 103 de la Constitución, quedarán pasmados de todos esos mecanismos que se ofrece a la ciudadanía, y son mecanismos que desde la promulgación de la Carta Magna de 1991 solamente son participaciones políticas disfrazadas de jurídica. Por último, ¿será Colombia un Estado de derecho? Algo, pero falta mucho. ¿Por qué? Porque todavía, partiendo de uno de los postulados del Estado de Derecho, no hay claridad suficiente, no hay una verdadera división de poderes desde el punto de vista de la realidad. Miren cómo se inmiscuye la Corte Constitucional, el Tribunal de Cierre
en las decisiones del Congreso. Es una corte que co-gobierna y co-legisla. El Ejecutivo manipula al Legislativo. Y así podríamos pasar por todos los órganos menores de creación jurídica. Buenas noches. Se refirió ahora a la inflación Legislativa, sí. Que a su vez planteaba que se superaba a partir de los principios. Eso nos lleva obviamente también a una frase que usted utiliza, que son reglas versus principios, ¿sí? Que si lo aterrizamos al hecho concreto y a esta, y discúlpeme la expresión, a esta diarrea legislativa permanente en Colombia, en donde por coyunturas políticas o presión de los medios masivos de comunicación, todos los días se inventan una ley diferente, me gustaría que usted nos ampliara un poco, desde su perspectiva, esa inflación legislativa y cómo resolver entonces esa disyuntiva entre qué es primero, la regla o el principio. Muchas gracias, la pregunta está muy interesante. La principialística, como debe ser entendida, no plantea una antinomia entre las dos clases de normas de cualquier ordenamiento, principios y reglas. Y podríamos decir, para entendernos aquí ahora, todo lo que no sea principio es regla. Bueno, no se trata de esa antinomia, de ese dualismo, sino de una dialéctica, al estilo hegeliano. Tesis, los principios; antitesis o antítesis, las reglas; síntesis, lo más importante, reglas principiales. Esto es, que una vez el ordenamiento se haya inspirado en los principios, cae de su peso. Las reglas también quedarán impregnadas de los principios por la subordinación de las reglas a los principios. Ahora, la inflación legislativa en Colombia es clamorosa. Les cuento una vivencia mía. Fui representante de Colombia en un congreso que se celebró en Río sobre la salubridad pública. Pues yo no soy salubrista, pero me enviaron y yo no tengo que obedecer. Bueno, llegué allá y quedé pasmado cuando uno de los ponentes, el más brillante, un italiano, se refirió a Colombia aseverando que nuestro país, tenía el mejor código sanitario del mundo. Yo me morí de la risa. Ninguno de la delegación, ninguno conocíamos ese código. Nosotros, para todo, tenemos una norma jurídica y para siempre la inaplicamos. Echa la ley, echa la trampa. Se obedece pero no se cumple, nos viene desde la época de la colonia. Esa es la mentalidad española. Se obedece pero no se cumple. Miren ustedes, voy a ponerles este ejemplo. Hace más 25, 30 años que en Alemania no hay una reforma tributaria. ¿Por qué? Porque ha sido el estatuto tributario basado en principios. En cambio aquí en un año hay hasta 3 reformas tributarias. ¿Por qué? Porque son coyunturales, porque son cuestiones del momento. Los principios tienen esa flexibilidad, se adaptan al aquí y a la ahora. Por aquí había otro, sí. Retomando como la definición que usted hacía de posmodernidad y conectándola ahora con el desmonte que hace de lo que es el Estado social de derecho, nosotros podríamos establecer como una relación y plantear que posmodernidad, Estado de Derecho y principialística son una línea. Van de la mano. Y la pregunta sería entonces, Colombia, ¿cómo está frente a ese tema de la posmodernidad? Nosotros siempre vivimos a la penúltima moda. Y no solamente en cuestiones de apariencia personal, sino lo triste y lo terrible es que es en todos los campos.
A Colombia llega todo de segunda, tercera, cuarta y quinta mano. Nosotros todavía no hemos asimilado el nuevo paradigma del Estado social y democrático de derecho. Y usted ha hecho una referencia feliz a que posmodernidad, Estado social y democrático de derecho y principios van de la mano, siempre están entrelazados. Lo que ocurre es que uno lo separa para mejor estudiarlo, pero es como ocurre en filosofía, que se ve en un primer momento la ontología, el ser, en un segundo momento la teoría del conocimiento, la epistemología, el conocer, y en un tercer momento la estimativa o la axiología. Pero eso siempre van de la mano, entrelazados. Cuando yo voy por la calle, veo una casa y le digo a mi compañero, emito este juicio, uy, esa casa es hermosa. Primero, digo que la conozco. Segundo, digo que existe. Y tercero, la valoro, digo que es hermosa. Ese es el problema de la segmentarización de la ciencia y sobre todo el problema de las subespecialidades, que la persona únicamente sabe ese poquito. Yo tengo un amigo entrañable que es oftalmólogo y únicamente ve casos de retina, no más, y no sabe nada de otras cosas. Pero yo creo que es mejor callar cuando uno no sabe. Por aquí había otra. Sí. Acabo de decir que los principios se adaptan al momento y a la hora, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, los principios son absolutos. Entonces, podemos ver, podemos saber por qué la Corte Constitucional en estos momentos, inclusive, está desbordándose el título 1 de los principios de la Carta, cuando les está quitando, en este momento hay una especie de debate a nivel nacional con respecto al principio que trata de la autonomía de las entidades territoriales. Cuando la Corte le está quitando autonomía, porque si el principio es absoluto, la Corte no debería quitarle cierta autonomía a las entidades territoriales frente a las consultas previas frente a las partes de las fronteras. La Corte Constitucional recientemente se pronunció y dijo que las entidades territoriales no tenían autonomía. Entonces, partiendo de ahí, no son absolutos, como nos han enseñado, como usted al principio también decía, de que los principios son la variedad de toda la norma, ¿cierto? Entonces, si cambia, entonces no hay seguridad jurídica, nosotros tenemos una seguridad jurídica tranquilamente. Porque si la Corte está ahora haciendo otra cosa que tenemos en la Carta Política, entonces, ¿cuál es la seguridad jurídica o la seguridad de los principios entonces? Muchas gracias por la pregunta. De la manera más categórica y enfática, afirmo que los principios son relativos. ¿De dónde viene esa relatividad? Del espacio y del tiempo. Los principios siempre están historicizados en un aquí y ahora, y lo demuestro de inmediato. La justicia, que es el principio de los principios, y tanto es así que todos los principios se pueden encabezar con el epígrafe de ¿es justo qué? Es justo que a quien favorecen las pruebas favorezca también la sentencia. Es justo que quien puede lo más pueda lo menos, y si podíamos pasar uno por uno los principios más conocidos. Hubo una tribu en Norteamérica, si no estoy mal, los Sioux o los Apalaches, que eran nómadas. Y naturalmente, por esa condición, tenían que marchar buscando pastos para sus ganados, buscando cómo sembrar para una sola cosecha y proseguir su camino. Esa situación obligó que los ancianos no podían seguir el paso de la tribu y la retrasaban, y a veces hasta cuestión de semanas, y la gente se moría de hambre porque no tenían que comer, no habían llegado a buenos pastos para los ganados. ¿Cómo resolvieron el problema? Apelando a la justicia. Cuando una persona llegaba a cierta edad, la subían al monte y la despeñaban. Y para ellos eso era justicia. Ah, sí, que mueran 2 o 3, pero que no muera toda la tribu.
¿Piensan ustedes qué dirían Sócrates, Platón y Aristóteles de nuestra justicia transicional? Para ellos eso sería una entelequia. ¿Por qué? Porque en su aquí y ahora no existieron las circunstancias jurídico-políticas que se dan en este momento en países con conflictos como el nuestro. Ahora, todas esas contradicciones de la Corte, que en muchas cuestiones no tienen una línea jurisprudencial, particularmente la mencionada por usted muy acertadamente, la autonomía regional. ¿Qué ocurre? Que en última instancia todos los problemas jurídicos se resuelven en interpretación. Pero ¿cómo es posible si hace 6 meses la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura tenía esta línea jurisprudencial, esta jurisprudencia reiterada y ahora cambia? Cuestión de interpretación, cuestión de interpretación. Y hago un reclamo a las facultades y escuelas de derecho, que no dan la suficiente importancia a la hermenéutica, a la interpretación de normas. Ustedes y yo, por desgracia, somos hijos de una educación colombiana locamente memorista. Terminamos bachillerato convertidos en una enciclopedia ambulante. ¿Cuáles son los ríos más caudalosos del mundo? Y uno empieza como una máquina. Amazonas, Nilo. Eso no sirve para nada. Los datos siempre están al alcance de la mano. Y hoy con la informática, con la automatización, con cualquier buscador como Google, inmediatamente uno pesca, por decirlo de alguna manera, el dato. ¿Y cuáles son los datos en el derecho? Las normas. Las normas siempre están al alcance de la mano: Constitución, códigos, jurisprudencia, doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no está al alcance de la mano es la interpretación, que es el manejo de los jurídicos, que es el manejo de las normas. Hay que darles mucha importancia a esas cátedras, de verdad, que lo que falta es interpretación. Y lo dije aquí, los dos pilares en que reposa la principialística son interpretación y argumentación. De otra manera, se siente uno con pánico para afrontar el estudio y sobre todo la aplicación de los principios. Buenas noches. Teniendo en cuenta las precisiones que usted ha hecho sobre la naturaleza y características de los principios, ¿se podría hablar de principios de aplicación universal? Sí. Pero de muy pocos, relativizándolos. No hay principios absolutos. Para mí, por lo menos hay un principio que connota cierta absolutud, por decirlo de alguna manera, que comporta cierto carácter absoluto, el de la justicia. Los demás pueden sufrir desmedro, como la seguridad jurídica de que hablaba ahora aquel colega. De todas maneras, los principios conocen excepciones, todos los principios, menos el de la justicia, porque es algo íncito al derecho, es algo de su naturaleza. Tanto que yo no entiendo cómo aquí en Colombia a un cierto ministerio se le llama Ministerio de la Justicia y el Derecho. Qué pleonasmo, qué redundancia. ¿Por qué no dejaron como estaba antes? Ministerio del Derecho o Ministerio de Justicia, pero esa redundancia, ese pleonasmo es verdaderamente una cacofonía. Por aquí hay, sí. Ahora, hay derecho a las réplicas. Los que no estén de acuerdo conmigo, pues lo manifiesten, no estoy aquí pontificando ni mucho menos. Se acaba de plantear que los principios tienen una historicidad y una temporalidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer el cruce con el hecho de que también se plantee que son preexistentes? ¿Cómo hacer allí ese...? Los principios, en síntesis, son los valores fundamentales, sociales y bilaterales de una comunidad. Por ser valores, su destinatario, el que los capta, el que los aprehende, no los crea.
Volvamos al ejemplo. Yo voy por la calle y veo una casa y emito ese juicio a mi compañero, esta casa es hermosa. Yo no creo la hermosura, existe con independencia de mí, de lo que yo piense de la hermosura, porque los valores no se crean, los valores se descubren. Los valores tienen una naturaleza totalmente diferente de todos los demás entes, y es que no se los puede definir, sino que se los puede captar. Son esencialmente vivenciales. Cuando en la primera cumbre de la Tierra en Río de Janeiro se reunieron más de 100 estados, empezaron a ciegas. No hay nada normativo sobre los sistemas ecológicos, sobre la preservación del medio ambiente para que sea sano. Llamaron a unos expertos, pero todavía estaban en pañales, en cierne, porque cuenta una leyenda, así la juzgo yo, que en los años 60 del siglo XX se aparecieron unos extraterrestres en Suiza a unos campesinos y les dijeron: vea, su planeta azul tan hermoso va a desaparecer si ustedes siguen con ese descuido, con ese menosprecio, con ese estar echando basuras por todo el globo terráqueo. Por tanto, expertos en el medio ambiente realmente no lo sabían, sino algunos principiantes. ¿Qué hicieron esos principiantes? Comenzar a descubrir los valores medioambientales. Y por ejemplo, el primero de ellos, el que contamina, paga. Por tanto, los principios no se crean, se descubren, como no se crean ni se descubren los valores, que en los principios son los fundamentales y son los sociales. Naturalmente que hay principios que se obtienen a través de una difícil pesquisa, a través de una difícil investigación, pero hay que hacerla. Hay realmente principios supremamente sofisticados. Pero, y estoy dando una conferencia en Chile y un profesor levantó la mano y me dice: usted acaba de afirmar que todos los principios son axiológicos, que son valores fundamentales, sociales y bilaterales. ¿Qué valor se persigue en las normas de tránsito que ordenan que usted debe ir por la calzada derecha de ida y por la calzada izquierda de venida? Porque en otras latitudes, por ejemplo, en las que fueron colonias inglesas, es todo lo contrario. Se va por la calzada izquierda y se regresa por la derecha. Entonces yo le dije: no, profesor, hay un cúmulo de valores que subyacen a esas normas, a esa norma que parece tan supremamente avalórica, que no tiene valores. La preservación de la vida propia del conductor y de la ajena, el orden, la seguridad, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que a cada norma jurídica se le ha de hacer un pequeño rastreo para descubrir cuál es el valor que propugna, el valor que protege y el disvalor que subestima, que lo deja de lado. Todas las normas jurídico-penales sobre la vida, la prohibición del homicidio, la prohibición de lesiones personales, buscan un valor, dignidad de la persona humana, buscan el valor vida y un disvalor, contravalor o antivalor, que es muerte. Muchas gracias. Yo me parezco al Papa Juan Pablo II, que nunca tomaba agua en sus alocuciones. Yo tampoco, pero no quiero hacerle desaire a esta chica. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces prosigo, que estoy en mi tiempo, es hasta las 7, ¿cierto? Pobrecitos ustedes. Me deben tener paciencia, yo lo advertí desde el principio. Bueno, entonces sigamos en este punto, ¿sí? Tercero, la definición contempla un proceso de creación de normas. El principial constituye un proceso de positivización de normas jurídicas muy similar al consuetudinario. Como aquel se compone a sí mismo de dos fases.
La primera, la externa, objetiva o material, consiste en la preexistencia de un valor fundamental y social. La segunda fase, la interna, subjetiva o formal, es la aprehensión del valor fundamental y social por parte de la comunidad o de sus sujetos, los destinatarios de tal valor. Aprehensión generadora de la convicción de obligatoriedad coercible de ese mismo valor o de la convicción de que tal valor es una norma jurídica, esto es, un valor bilateral. En aras de una mayor claridad, presento una sinopsis de las dos fases o etapas del proceso creador de los principios jurídicos, que corresponden ya a la naturaleza jurídica, ya a la naturaleza filosófica de los mismos, con base en tres raseros. Por razón del binomio jurídico forum-forma, por razón del binomio cognoscitivo objeto-sujeto y por razón del binomio filosófico ontología-genealogía. En la primera etapa, la externa, objetiva o material, se da una preexistencia del valor fundamental y social. En la segunda etapa, la interna subjetiva, esa aprehensión del valor fundamental y social por parte de la comunidad, le genera la convicción de obligatoriedad coercible de ese mismo valor. Voy a omitir toda esta descripción para no fatigarlos. Pasamos a el punto octavo, la definición y sus elementos estructurales. Hay una falla y no sé por qué no me colocaron la definición del principio, porque si vimos una definición del proceso. ¿Cuál es la definición del principio? Fantasmagórica, dirán algunos. Los principios son normas jurídicas fundamentales, imperativas, universales, tópicas, axiológicas, explícita o implícitamente positivas, que sirven para crear, interpretar e integrar el ordenamiento. De esta definición destaco: sirven para crear, interpretar e integrar el ordenamiento. Esas son las tres funciones principales. Trae la definición las dos naturalezas de los principios, 4 pertenecientes a su naturaleza jurídica y 6 a su naturaleza filosófica. Pertenecen a la naturaleza jurídica, ser los principios normas. Primero, jurídicas, segundo, imperativas, tercera, explícita o implícitamente positivas y cuarta, que sirven para crear, interpretar e integrar el ordenamiento. Bueno, como veo que hay buena participación y eso me encanta, voy a omitir unas cuantas cuestiones y voy a pasar de una vez a la tercera parte, conclusiones. Punto noveno, los 7 argumentos de las conclusiones prematuras. Aquí va a terminar la novela. Retomo las 3 tesis de Ferraioli para sustentarlas argumentativamente. Cuestión que se ha dejado anteriormente apenas enunciada de modo anticipativo y que ahora explicito en torno a que los principios constituyen las normas más importantes o trascendentales de todo el ordenamiento. Qué lástima que muchos de ustedes, y entre ellos yo, fuimos educados en el modelo decimonónico, con la Constitución anterior a la de 1991, que rigió más de un siglo, por desgracia. No hemos podido asimilar el nuevo paradigma, el paradigma del Estado social y democrático del derecho, donde la ley dejó de ser lo que había sido antes desde la Revolución Francesa, la norma más importante, con detrimento del poder de los jueces, que eran simplemente la boca de la ley. Ese modelo está desueto, completamente obsoleto, y muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta o no nos hemos querido dar cuenta. Hoy en día el paradigma, el modelo es muy diferente. Es no el Estado nacional que venía desde el siglo XV, cuando aparecen las grandes nacionalidades
como la portuguesa, la española, la francesa y la inglesa. Y ese modelo de Estado nacional está mandado a recoger desde hace más de 50 años. Y por tanto, el nuevo paradigma es, repito, el del Estado social y democrático del derecho, donde los principios están en la cúspide del ordenamiento, son muchísimo más importantes que las leyes, y aparece el gran operador jurídico que es el juez, y cada día se le dan a los jueces mayores poderes, y yo estoy perfectamente de acuerdo con ello. Entonces, voy a ver esos 7 argumentos de las conclusiones prematuras. Primero, normas material o formalmente constitucionales. Porque los principios son ónticamente valores fundamentales y nociológicamente normas fundamentales e imperativas. Como todo lo fundamental es constitucional y todo lo imperativo es constitucional, ellos son constitucionales. 2 cosas, lo fundamental y lo imperativo, iguales a una tercera, lo constitucional, son iguales entre sí. En consecuencia, los calificativos fundamental, imperativo y constitucional son tanto semántica como jurídicamente uno y lo mismo. No en vano ni en balde, todas las definiciones de constitución traen la idea de que ella es un conjunto de normas fundamentales, y a tal grado que se le apellida por excelencia la Carta Fundamental, o en el derecho alemán, la ley fundamental, Grundgesetz. Qué duro hacerles entender a colegas de mi edad que todos los principios, con independencia total de la rama que pertenezca, son constitucionales, si no formalmente, por encontrarse en el texto mismo de la Carta Magna, al menos materialmente por su contenido. Y esto no es un argumento mío, sino un argumento que ha esgrimido la misma Corte Constitucional, a pesar de su esquizofrenia, lo cual digo con mucho respeto, así suene un despropósito. Porque los principios son valores fundamentales y sociales. Segundo, que se convierten en valores bilaterales al ser codificados por la comunidad del pueblo del constituyente primario, titular por excelencia del poder normativo de la facultad para crear normas, en cuanto depositario exclusivo de la soberanía. Ellos pues son constitucionales, obviamente, por ser creaciones del constituyente primario. Tercero, porque todos los principios se identifican con los mismos derechos humanos, fundamentales o no fundamentales, o reductibles a esto. Por tanto, todos aquellos, como todos los derechos humanos, son constitucionales. Póngase superlativamente de relieve que la Corte Constitucional ha reiterado que los derechos humanos han entrado a formar parte del bloque de constitucionalidad. Es así como ella ubica los tratados y convenios internacionales que consagran derechos humanos no susceptibles de suspensión durante los estados de excepción. Estos son los derechos fundamentales o de primera generación, los civiles y políticos, dentro del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, que es el formado por principios y normas de valor constitucional. Y ubica los tratados y convenios internacionales que consagran derechos humanos, susceptibles de ser limitados durante los estados de excepción, y la doctrina judicial sobre derechos humanos de la Corte Interamericana. Estos son los derechos no fundamentales, los de segunda y tercera generación respectivamente, los sociales, económicos, políticos, los sociales, económicos y culturales, y los colectivos y de los pueblos, dentro del bloque de constitucionalidad en sentido amplio, que es el conjunto por todas, que es el compuesto por todas aquellas normas de diversa jerarquía que sirven como parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación. Ese es otro concepto duro de asimilar, el bloque de constitucionalidad, porque nos viene del derecho francés y todavía no lo hemos asimilado. Y ese es el problema de tantas instituciones que han surgido después de la Constitución del 91, por ejemplo, en materia penal. Las últimas instituciones son todas anglosajonas, pero mal, 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 mal,
trasplantadas a Colombia, piénsese nomás en el principio de oportunidad. Hay que ver la rigurosidad con que las cortes de Estados Unidos aplican ese tal principio. Aquí se ha vuelto un festín. Todo el mundo lo invoca y los jueces lo aplican a veces de una manera un tanto irracional. La protección de los testigos, etcétera, etcétera, porque nosotros tenemos un complejo de inferioridad, siempre nos rendimos ante lo foráneo. Y así sucede con ciertos tratadistas foráneos, que son los de cabecera de la corte, como Robert Alexis, que no Alexis, que es un director técnico de fútbol, ¿no? Como decía un gran conferencista en estos días, Robert Alexis, bueno, y Dworkin no se asimila. Y dicen, por ejemplo, y proclaman a los cuatro vientos, la Corte Constitucional, y lo puedo sustentar en varias decisiones de ella, los principios se aplican por colisión, por ponderación. ¡Qué barbaridad! Los principios se aplican como cualquier norma general, deductivamente, la subsunción del caso en la norma general. ¿Cuándo se aplican los principios por ponderación, con ponderación? Cuando hay colisión, cuando hay choque entre ellos, principalmente entre principios opuestos. Y la Corte repite de una manera absolutamente loca que se aplican por ponderación. Un solo ejemplo, pero es muy significativo. Destáquese el principio que viene desde el derecho romano: nadie da lo que no tiene. Por consiguiente, si los principios se erigen en parámetros de constitucionalidad, han de ser, valga el pleonasmo, constitucionales, para declarar en una acción de exequibilidad si lo medido por ellos es constitucional o inconstitucional. Este es un argumento que llaman los lógicos ad hominem. La propia Corte Constitucional ha señalado, siguiendo a Bobbio, que los principios pertenecen al bloque de constitucionalidad y cumplen con varias funciones, entre ellas, comillas, de la Corte, limitar la validez de las regulaciones subordinadas. Comulgo a plenitud con Robert Alexis, John Finnis, Rodolfo Vigo y Margarita Veladíez Rojo, para quienes los principios son los derechos humanos fundamentales, los bienes humanos básicos, los valores jurídicos de la comunidad, pero agregando por nuestra cuenta que hacemos equivalentes los principios jurídicos a todos los derechos humanos fundamentales y no fundamentales, y que dentro de estos débense comprender los olvidados y para muchos fastidiosos y molestos deberes humanos. Todo el mundo invoca los derechos y casi nadie los deberes, que son correlativos a los derechos. Ello es así como quiera que los derechos y deberes del hombre, los bienes humanos básicos, los valores básicos y los valores jurídicos de la comunidad son, en un todo y por todo, los mismos valores fundamentales, sociales y bilaterales. Segundo, normas vinculantes y prevalentes frente a las restantes normas del ordenamiento. Al respecto, véase la consagración explícita de la naturaleza vinculante y prevalente de los principios frente a las restantes normas del ordenamiento en códigos y leyes. Y ahí cito una cantidad de códigos y leyes. Me basta únicamente subrayar que más o menos desde hace unos 15 años a esta parte, todas o casi todas las leyes al principio del articulado traen esta disposición: los principios acabados de enunciar prevalecerán sobre las restantes normas de esta legislación, de esta ley. Y todavía no nos hemos dado cuenta que ya ha variado el sistema de las fuentes, que si no hay una norma explícita como la hay en la ley 153 de 1887 en el artículo 8, cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán por analogía, después la costumbre y en última instancia reglas generales de derecho, que son los principios jurídicos. Todavía no hay una ley porque nuestros legisladores son demasiado timoratos.
Una vez me propuso alguien que les diera un cursito de principios a los legisladores, al Congreso. Casi me muero de la risa. Y todavía me río. Esa gente que va a entender esto. ¿Por qué no? Ah, no, eso no me lo enseñaron en el pregrado. Los congresistas que son abogados. O sea, una falta, lo voy a decir a lo último, una falta de cultura principial. Bueno. Tercero, criterios de validez material. Las fuentes materiales o reales se conciben como el conjunto de fenómenos sociales que determinan la materia o contenido de las normas jurídicas. Tales fenómenos sociales se concretan ante todo y por sobre todo en los valores fundamentales y sociales vigentes en una comunidad dada, de la cual ellos son las vivencias más importantes y determinantes. Entonces, los principios, además de ser fuentes formales del ordenamiento, también son sus fuentes materiales por proporcionar la materia o contenido a las demás normas jurídicas, con lo cual se tornan criterios de validez material. Y ahí traigo a colación varias sentencias de constitucionalidad de nuestra Corte. Los otros argumentos consisten en normas jurídicas que determinan la validez de las restantes normas del ordenamiento. Si son parámetros de constitucionalidad, naturalmente van a condicionar la validez de todas las demás normas de inferior categoría o de inferior jerarquía. Límites al ejercicio del poder, esto sí que es importante. Ahí está lo que al principio mencioné, que el discurso principal es un discurso esencialmente político para la reconducción del Estado al modelo social y democrático. Sexto, causales de causación, no necesita ninguna explicación. Y por último, concreción de la moral administrativa. Por tanto, los principios tienen un fuerte contenido moral. Y paso a la última parte que yo considero la más importante, conclusión de conclusiones. Esta ponencia no ha pretendido objetivo diferente del de crear en todos nosotros la conciencia de llegar a ser principialistas, para contribuir con ello a una cultura principial que tantísima falta le hace a nuestro país. La panacea para superar todas las patologías de que adolece nuestro país está en los principios. Un trillón de gracias por su asistencia. Y por su paciencia. Si hay alguna otra pregunta, con muchísimo gusto. No, señor decano, ha sido con mucho gusto. Siempre a sus órdenes. ¿Cómo? Sí, claro, con muchísimo gusto. Bueno, perdono un poquito de silencio y también de paciencia. Yo creo que no podemos desaprovechar esta gran oportunidad que nos ha brindado la universidad de tener aquí al maestro. Entonces, usted en su exposición se refirió a tres funciones de los principios: la de creación, la interpretación, pero quisiera que profundizara un poquitico cómo se desarrolla la función integradora de los principios. La función integrativa de los principios es la más conocida y, por desgracia, se ha creído de la manera más acrítica que es la más importante, cuando realmente son más importantes las otras dos, la creativa y la interpretativa. ¿En qué consiste la función integrativa? En que los principios sirven para colmar las lagunas dejadas por la ley, es decir, servir de derecho subsidiario. He dicho que, o he insinuado que hay una sobrevaloración de esta función. ¿Por qué?
Primero, porque fue a través de la función integrativa como los principios entraron a los códigos, particularmente a los códigos del siglo XIX y también parte del XX, empezando por los códigos de Austria, pasando por los italianos y por el código francés de 1804 o código napoleónico. Esa función es la única que reconocen los jus positivistas, por tanto, se la ha sobrevalorado. Eso de servir los principios para colmar lagunas, para rellenar los vacíos dejados por la ley, es una función más bien flaca frente a las otras dos, la creativa. Los principios sirven de pauta para crear las demás normas no principiales. Por ejemplo, cuando el constituyente ordena que se prohíbe al legislador crear la pena de muerte, está señalando ese principio, que ninguna norma legal o de inferior jerarquía puede tener como materia, como contenido, la pena de muerte. Ahora miren la relatividad de los principios. Perfectamente posible que el día de mañana, cambiadas las circunstancias histórico-políticas de este país, se implante la pena de muerte y ya está sugerida por muchas personas en aras de una mayor seguridad, en aras de que haya transparencia, acabar con la corrupción. En varios países hay pena de muerte para los corruptos, por ejemplo en la China. Bueno, entonces, esa función creativa es la más importante. Y viene en un segundo lugar la interpretativa. Ahora, esas tres funciones presentan intercambiabilidad. Es decir, donde está una, están las otras dos. Lo que ocurre es que, como lo manifestaba hace algunos minutos, se las estudia separadamente para mejor comprenderlas, pero siempre se entrelazan. Integrar es crear, y para interpretar previamente se ha debido crear. Enseguida. Si bien es cierto, de acuerdo a lo que plantea el doctor, acerca de esas tres funciones de los principios, podría entonces uno decir que cuando las cortes, sobre todo yo me voy a la Corte Constitucional, que es a quien más le cae encima porque colegisla Y cogobierna. y cogobierna, pero yo me centro en la parte de colegislar, que es precisamente, podría pensar uno, que la valoración de estos principios, de las funciones de los principios, es la que le da a la Corte Constitucional esa facultad de colegislar. Porque nótese que, si bien es cierto, esa función interpretativa, creativa de los principios, ¿a qué se debe que el principio cree? A que hay un silencio de quién, del legislador. De esa laguna, y de ahí me voy a la interpretación, que dejó precisamente la norma. El legislador planteó un problema, él nunca plantea todo, plantea una circunstancia. Viene aquí, por así decirlo, la Corte, en esa interpretación, podríamos decir algunas veces extensiva o extensiva, pero podría pensar uno que tal que no lo hiciera, en esa ausencia precisamente del legislador. Muy interesante la pregunta, muchas gracias. Si vamos a profundizar en este aspecto, vamos a llegar a una conclusión bastante triste, que la Corte ha contribuido a que no haya una nítida diferencia entre los poderes públicos. Ha invadido campos completamente ajenos a la Corte Constitucional ahora. Y esto suena como premio de consolación. Eso es cierto. Yo prefiero una Corte Constitucional que
colegisle y cogobierne frente a un congreso de personas, afortunadamente no todas, ineptas, que únicamente velan, y esto no es un secreto a vos, todo el mundo lo sabe, es un secreto que todo el mundo está al alcance de permearse de él, que velan únicamente por sus intereses. Por tanto, es preferible una corte ilustrada que no un congreso que realmente no está a la altura a que debería de estar. Pero repito, es como una conclusión de consolación, pero es preferible. Y vean ustedes cuántas veces ha desobedecido el legislador a las órdenes, porque la Corte Constitucional da órdenes de legislar en ciertos aspectos, como la eutanasia, etcétera, etcétera, la cuestión de la orientación sexual, etcétera, etcétera. Pero mira que en el fondo es un atentado contra el Estado de Derecho. Si fuéramos a ceñirnos estrictamente a lo dispuesto por la Constitución, la Corte Constitucional es inconstitucional. De todos modos, doctor, y frente al tema de la Corte Constitucional, yo digo, ¿qué sería de nosotros sin la Corte? A pesar pues de esas críticas que se hacen, porque desafortunadamente el Congreso, el legislativo de nuestro país, ni siquiera ha sido capaz de cumplir órdenes que legó la Constitución desde el 91. Entonces es la Constitución la que ha tenido que entrar, llenar vacíos, por ejemplo en el tema del trabajo, en el tema de la huelga, situaciones que el constituyente le dejó una tarea expresa al legislador y no ha cumplido. Entonces es la Corte la que tiene que entrar a llenar esos vacíos. Recojo plenamente, doctor, en su charla esa invitación a hacer de los principios ese eje fundamental del accionar jurídico. Desafortunadamente, como usted lo planteó, en Colombia llegamos tarde a todo, ¿cierto? Pero mi pregunta va a lo siguiente. Usted durante toda la charla hizo un manejo indistinto del tema de principios. Y la Corte Constitucional, en una sentencia ITO, la T406 del 92, hace una separación entre principios y valores. No sé si eso tenga validez allí o no. Voy a ser muy franco. Esa tal sentencia es un esperpento. Léanla. Miren, en un determinado renglón señala que el trabajo es un valor. Y en la siguiente página dice que es un principio. La paz es un valor. Y en la siguiente página dice que es un principio. ¿A qué atenernos? Que los principios miran al futuro. Eso es algo paranoico. Eso es algo que no tiene sentido. Eso no es ningún criterio divisorio. Cuando uno hace una clasificación para diferenciar dos entidades, principios y valores, tiene que colocar un criterio divisorio único, nítido, transparente, que no tiene ningún criterio. Léanla. Y eso es, con perdón pues del magistrado ponente, que fue muy amigo mío y ya murió, ustedes lo conocen, una persona maravillosa, pero esa sentencia es lo más disparatado que hay. Y fíjense cómo somos nosotros los abogados de acríticos. Muchos dicen que eso es la maravilla, que ya se distinguió. Yo voy contra esa sentencia. Les pruebo que los principios son valores, pero no todo valor es principio, únicamente el valor que reviste tres características, que sea fundamental, que sea social y que sea jurídico, ¿no? Ahora, al inicio usted plantea algo muy interesante. La Corte, y usted también, colega, se inmiscuye en todo, está en todas partes, es como la presencia de Dios o como Radio Cristal, está en todas partes. ¿Qué ocurre? Y eso es así, ¿por qué? Porque es el órgano de cierre.
¿Qué es el cierre? Amigo, discutimos, cerramos la polémica, listo, yo doy la última palabra. Y eso es muy peligroso. Pero peor sería no tener una Corte Constitucional, porque se demostró en la Constitución anterior que la Sala Constitucional no daba abasto. Y no se conocían todos estos mecanismos que ha implantado la Constitución del 91, que simplemente es un trasunto, una copia de las constituciones pluralistas, particularmente de la española. Al menos hay un órgano que dicta la última palabra. Ahora, es que eso es peligroso, el dogmatismo de un tribunal, de una corte, porque se ha dicho, y en refrán popular, que en derecho nadie tiene la última palabra, y eso es cierto. Cambia la sociedad, cambia el derecho y cambia la interpretación. Doctor, dos consideraciones y una pregunta. Como usted bien lo ha planteado, el problema que tenemos cuando habla de la inflación normativa, que yo la he llamado en mis clases hiperinflación normativa, porque aquí tenemos una ley para todo. A mí me parece que el legislador parte de ficciones, o sea, no parte del principio ni consulta la realidad. Me parece que el legislador lo único que está haciendo es cumplir un afán eficientista más politiquero que político, entendiendo político por gobierno de la ciudad. Y me parece que el legislador está produciendo normas y normas y normas que contradicen la actividad, por ejemplo, de los litigantes y de los operadores jurídicos. Un juez tener que acostarse con una norma hoy, levantarse con otra mañana y dentro de un mes con otra y tener que conciliar esas tres normas contradictorias es una labor titánica. En eso concuerdo con usted que los principios deben estar ahí. Sería la única solución para todo este tierrero que se ha armado en cuanto a la producción de gas. La otra consideración, y va muy ligada con lo que decía el compañero, es la Corte ha intentado o ha tenido luces de hablar sobre principios. Por ejemplo, en la sentencia del doctor Carlos Gaviria sobre la eutanasia, por ejemplo, y sobre la dosis personal, se ha querido inmiscuir con esos principios. Lo que pasa es que a mí me parece que la Corte no quiere entrar muy a fondo con esos principios por cierto temor a generar un resquebrajamiento con el Estado. Porque si ella lo hace, y miremos lo que está pasando por ejemplo con lo del aborto, si ella lo hace sería crear un resquebrajamiento porque el Estado se vendría contra ella y la misma sociedad como ha pasado ahora. Y la pregunta que yo le quisiera hacer es, ¿usted no cree que el ordenamiento jurídico colombiano está cimentado en ficciones, no está cimentado en realidades? ¿Por qué? Porque está cimentado ante todo y por sobre todo en reglas. Los principios en su función creativa y en su función integrativa hacen de un conjunto amorfo de normas un sistema, un todo orgánico. El día en que realmente nuestro derecho sea principialista, va a suceder algo verdaderamente hermoso, que se acaba con ese dualismo principio-regla y aparecen las reglas principiales, como lo decía ahora, tesis, antítesis y síntesis. Ahora, mientras tanto, contentémonos con lo poco que hay y tratemos de capitalizarlo. ¿Cuál es lo poco que hay? Que casi todas nuestras leyes, como lo dije hace algunos minutos, traen al principio del articulado una sujeción de todas las demás normas, las reglas, a esos principios que enuncia al principio del articulado, como decía, ¿no? De todas maneras, como dice el cuento, que lo óptimo es enemigo de lo bueno. Ahora, es una manía colombiana de legislar coyunturalmente. Se presenta un hecho, ¡ay! La ciudadanía arma un escándalo, que vea que el abuso sexual de menores, que vea esto, otro, una norma. Pero si ahí está el Código Penal, ¿para qué vamos tan lejos? Eso es legislar a la topa tolondra. Yo decía que, por ejemplo, primero el ordenamiento jurídico tenía claro que era el homicidio, y lo tiene el Código Penal. Y ya ahora, ya el homicidio pasó a ser feminicidio todo.
cuando todos lo teníamos claro de que homicidio era homicidio, mataron a la mujer, mataron al hombre, mataron al que fuera. Ahora no, ahora ya el homicidio tiene que estar con una clasificación específica, y es esa, feminicidio, y así no sea feminicidio, por eso lo van a juzgar. O sea que sacan unas reglas y unas normas distintas de las que ya estaban. Por eso es que el código se vuelve una cosa así de grande, cuando lo que debíamos aplicar es una cosa así, para poderle darle valor al derecho. Por eso yo digo que las altas cortes todas están politizadas, por eso ellas no pueden tomar esas decisiones que uno quisiera que tomaran, porque cuando ellos van a tomar una decisión de esas, se les viene algo que se llama el populismo punitivo, y ese populismo punitivo es el que viene a dar la decisión y no los que lo tenían que dar. ¿Cuándo aparece la regulación del feminicidio? Cuando la sociedad, y con toda razón, se escandaliza del número exorbitante de feminicidios. Ahora, pura coyuntura. Se presenta esta situación histórica, entonces vamos a regularla. Es que los colombianos tenemos esa manía que nos viene desde Santander de que todo hay que juridificarlo. Y lo peor de cuento, y así le respondí a un colega hace un rato, es que esas normas quedan en el papel, nunca se aplican. Como lo dije yo, el famoso Código Sanitario de Colombia, el mejor del mundo. Eso es ridículo, pues eso es para uno, como se dice coloquialmente, totearse de la risa. Sí. Buenas noches. Mi pregunta surge en mi posición de futura generación como abogado. Teniendo en cuenta los conceptos mencionados que son principios y tecnología, siendo el segundo una de las mayores causas de la actualidad que viola los principios. Ahora bien, cabe destacar la evolución humana y la trascendencia de la sociedad que lleva hoy día a la consecución de nuestros fines por medios del Internet. En este orden de idea, hay centros penitenciarios para delincuentes, centros de rehabilitación para enfermos mentales. ¿Debería considerarse entonces necesaria la rehabilitación para adictos a la Internet? De acuerdo. La última parte tuya que habla de la rehabilitación, ese es uno de los más grandes problemas de este país, que los centros de reclusión realmente no rehabilitan, por el contrario, crean una universidad, como lo sugiere el profesor, una universidad del delito, del crimen. Ahora, con la aparición de la sociedad del conocimiento y de la informática, el derecho se ha quedado corto. Y el derecho es una ciencia anquilosada y anquilosante. ¿Por qué? Porque es una ciencia retrógrada. Casi siempre tiene que esperar que se den los hechos para regularlos. Y en muy pocas veces hay un sentido profiláctico del derecho, un sentido preventivo que debería haberlo. Una de las subfunciones de los principios es una función que acompaña al derecho en la prevención, antes que surja el problema. Pero ya cuando surge el problema, vienen las subfunciones judiciales. Desafortunadamente pasa así. Pero es tanto lo que se innova, tanto lo que aparece nuevo con las tecnologías de punta, que el derecho no alcanza a regular todos esos fenómenos como los presentados con la bioingeniería, con la biomedicina, con la nanotecnología, con la astronáutica, etcétera, etcétera. Son fenómenos que dice la gente, ay, pero el derecho no se ha pronunciado. Claro que sí, ahí están los principios. Ahí están los principios implícitamente positivos, como sucedió en Río. Esos principios están ahí, había que descubrirlos. Sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, señor, por la conferencia. Con mucho gusto. Mi pregunta de pronto puede parecer un poco fácil para algunas personas, pero yo creo que tenga derecho a hacerla. ¿Cómo podríamos relacionar los principios con la ética profesional del abogado? Esa es mi pregunta.
Los principios tienen un ingrediente muy fuerte, pero los principios no son principios morales, son principios jurídicos, muchas veces tomados de la moral, pero que al tocarlos el derecho, como el rey Midas, los vuelve jurídicos. Y realmente la ética profesional no es una ética en sentido estricto, es una ética juridificada, es una ética que se hace valer coerciblemente, no es como piensan algunos, esos son principios morales. Sí son principios morales, pero elevados a la categoría jurídica, ¿no? No sé si enfoqué bien la pregunta, ¿no? De todos modos, usted puede reformularla. Bueno, lo que pasa es que yo quería saber directamente qué influencia tienen los principios sobre la ética profesional del abogado, cómo se relaciona, cuál sería la relación. Íntimamente, desde más o menos los años 50 de la centuria pasada, después de la Segunda Guerra Mundial, que se cometieron esas atrocidades como el Holocausto, más de 6 millones de personas fueron a los hornos crematorios por ser judíos, por ser gitanos o por ser homosexuales, etcétera, etcétera. Eso significa que ya no hay una separación tajante entre el derecho y la moral. Lo que hay es una compenetración, y lo paso a demostrar. No hay un solo derecho en el mundo que no esté basado en una moral. Consulten el Código Civil egipcio y Principia. Nuestro derecho está basado en el Corán, en la religión musulmana. Todos los derechos de Occidente son de origen cristiano y están permeados, resuman por todos sus poros, cristianismo, querámoslo o no lo queramos. Consulten códigos de la India, que hay muchísimos. En muchos estados no hacen más que elevar a preceptos jurídicos preceptos morales extraídos del hinduismo o del budismo, o también de la religión musulmana, que hay muchos estados musulmanes en la India. Por tanto, no hay una separación, como se proclamó a partir del siglo XVII por la escuela clásica del derecho natural, la protestante. No, tenemos que separar esta es una cuestión puramente individual. No. El derecho no es más que la juridización, la positivización de una determinada moral. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Teniendo en cuenta que los principios, o sea, después de que se hace una valoración, digámoslo, de los valores que tiene tal sociedad para poder convertirlos en un principio jurídico, que están en ese ordenamiento como tal, digamos, se trae un tratado internacional que trae, digamos, también un trabajo de identificar los valores que se volvieron jurídicos para, digamos, para unificarlos dentro del ordenamiento colombiano, digamos que se vuelva bloque de constitucionalidad, ¿cierto? Sí. Cuando tiene esa fuerza, se vuelve entonces ese principio que trae como un supravalor de los que existen ahí. La pregunta es si ese principio, que es un supraprincipio desde mi punto de vista, y casi que un supraprincipio postmoderno, con base en lo que usted nos ha dado pues, en esta charla, ¿por qué entonces el temor de los operadores jurídicos o en el aplicar ese supravalor o ese supraprincipio en sus decisiones? Porque es como que se devuelve, o sea, porque no se tiene en cuenta que ya existe un principio, digamos, mayor que se trajo y que se puede aplicar por el operador jurídico. Esos son los problemas de la globalización en la cual estamos todos nosotros embarcados. Es decir, todo tratado internacional o convención, para que se haga legislación nacional, pues tiene que pasar primero por un control de constitucionalidad y segundo
para ser aprobados y ratificados por el Congreso, pero realmente la ratificación la hace el presidente. Esos valores, y esto es muy discutido, llegan a tener un carácter supraconstitucional. Naturalmente, en esos tratados internacionales y convenciones donde se proclaman ciertos derechos fundamentales que no pueden ser restringidos en tiempos de excepción, ¿no? Como dice la Carta Magna Nuestra. La globalización ha traído una serie de consecuencias que todavía no somos conscientes de ellas. ¿Por qué? Porque se está estandarizando la humanidad, se la está homogenizando. Trae sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, ha hecho que la humanidad tenga un solo lenguaje y hayan desaparecido lenguajes de los países no centrales, de los países periféricos. Ese es el problema, que la globalización ha sido interpretada en clave anglosajona. Ahora estamos ante un espectáculo inaudito, insólito, que Estados Unidos, el gran pionero de la globalización, ahora con Trump, el presidente actual, se está mirando a una regionalización. El derecho internacional contemporáneo se caracteriza por dos tensiones: globalización y regionalización. Y el problema de la regionalización es muy grave. Miren el caso de Cataluña y de muchos países que antes pertenecieron a la antigua Unión Soviética y se han fragmentarizado. Yugoslavia, Checoslovaquia, el independentismo de otras regiones. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia viral, como dicen ahora, o globalización o regionalización, ¿no? Bueno, abusé de ustedes.